Bien, mis hermanos, bienvenidos a este estudio que traigo hoy. Este tema se llama Las bodas del Cordero. No me acuerdo si ya hemos visto este tema, pero bueno, yo soy de la idea de que si ya uno vio ese tema, bueno, pues recordarlo, si no lo ha visto, pues para aprender un poquito más, ¿no? Vamos a leer aquí en Juan 3:29, y dice así: Juan 3:29 dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, entre mi gozo, así pues, este gozo está cumplido. Pues aquí el que nos habla es Juan y dice que su gozo está cumplido. ¿Por qué? Porque, miren, él vino a abrir el camino del Evangelio, ¿sí? Y entonces, cuando el Señor Jesucristo llegó, dijo: he aquí el Cordero del mundo que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, como ella estaba ahí con el Cordero, por eso dice: el que tiene la esposa. ¿Quién tiene la esposa? Pues es el Señor Jesucristo, ¿no? Él es el esposo más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Porque le repito, él vino a preparar el camino del Evangelio, Juan. Pero ya que llegó el Señor Jesucristo, pues él se sentía contento porque ya es el esposo de la esposa estaba con él. Entonces, por eso era que aquel al que le había venido a preparar el camino, pues estaba ya con él, ¿sí? Entonces él ya se sentía contento, y se sentía contento el que estuviera con el Señor Jesucristo, y se sentía contento el oír hablar al Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿quién es el esposo? Pues el Señor Jesucristo, ¿sí? Y la esposa, pues es la iglesia, eso ya lo sabemos, que la esposa es la iglesia. Entonces, fíjense, cuando uno ya tiene edad, tanto el hombre como la mujer ya tiene edad de tener una novia, o cuando la mujer tiene edad de tener un novio, pues cuando a la mujer a alguien le gusta, pues se porta accesible con él, ¿no? Y cuando al hombre le gusta a alguna mujer, pues la busca, se le arrima, ¿no? Y que finalmente, pues, ya que se han entendido, pues se casan, ¿no? Pero el novio tiene que conquistar a la mujer, ¿no? El muchacho tiene que conquistar a la mujer. Y en este caso, mis hermanos, el Señor Jesucristo conquistó a su novia, que somos nosotros somos la novia de Cristo. Y así como les digo, como el muchacho conquista a la muchacha, y que la muchacha también conquista al muchacho, pues así el Señor Jesucristo conquistó a la muchacha, ¿no? Que somos nosotros.
Pero vamos a ver de qué manera, perdón, vamos a ver de qué manera conquistó el Señor Jesucristo, que es el esposo, de qué manera conquistó a la novia, ¿no? Él, él dio su vida, fíjate, por ejemplo, le repito, por ejemplo, cuando al hombre le gusta una muchacha, pues le lleva unas flores, le lleva algún regalito, ¿no? Pero en este caso el Señor Jesucristo nos ha conquistado, a nosotros la novia por medio de un regalo. ¿Y cuál fue ese regalo? Pues ha sido o fue su sangre la que nos regaló, ¿sí? Por medio de su sangre nos conquistó, ¿sí? Por eso es que estamos aquí, mis hermanos. Este es el motivo por el cual nosotros cada 8 días estamos presentes, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo nos ha conquistado, ¿sí? Vamos a leer aquí en Primera de Tesalonicenses. Bueno, vamos a leer, miren, vamos a leer aquí en Apocalipsis. Vamos a leer aquí en Apocalipsis 19, del 7, Apocalipsis 19 del 7 al 9. Y dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ver, díganme, ¿la esposa nos hemos preparado, sí o no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Nos hemos preparado o no? ¿La esposa se ha preparado? Pues yo pienso que sí nos estamos preparando, ¿no? Al menos que haya alguien entre nosotros pues que no le interesa prepararse, no le interesa que un día subamos con el Señor Jesucristo a las bodas, ¿no? Entonces, si no nos interesa, pues no nos vamos a preparar. Pero si nos interesa, mis hermanos, sí nos preparamos. Cada día debemos de prepararnos. ¿Cómo debemos de prepararnos? Pues dejar lo del mundo, ¿no? Dejar lo que nos gusta o nos gustaba. Hay que dejarlo, hay que echarlo en el olvido. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando. Y si nos estamos preparando, pues necesitamos apartarnos del mundo. Porque a Dios no le agrada el que uno sea del mundo, ¿sí? Entonces, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Pero ¿de qué manera se le ha concedido que se vista de lino fino? Se le ha concedido a la iglesia que se vista de lino fino porque por medio de la fe y a través del Señor Jesucristo se nos ha permitido de que nos vayamos limpiando, ¿sí? Y entonces, las obras, muchas o pocas que hagamos, no es porque nosotros, pues seamos buenos para hacer obras, sino que desde que nos bautizamos, desde que aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, se nos ha permitido
que, que nuestras obras pequeñas o grandes se nos tomen en cuenta, ¿sí? Entonces, de esa manera, porque a Dios le ha placido irnos santificando, ¿sí? Porque dice, por gracia sois salvos, por gracia. ¿Y qué es gracia? Pues es el favor. Entonces él es el que nos hace el favor de que cada día nos vayamos limpiando. ¿Cómo? Pues él toma en cuenta nuestras obras pequeñas, chiquitas o grandes, él nos las va tomando en cuenta y que de esa manera nosotros, nuestras vestiduras se van emblanqueciendo. Porque de otra manera, si él no tomara en cuenta nuestras obras, pues entonces, ¿de qué manera tendríamos nosotros vestiduras blancas? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque él no nos toma en cuenta, ¿sí? Pero él nos va tomando en cuenta nuestras obras y que de esa manera, nuestras vestiduras se van emblanqueciendo. Por eso dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque lino fino es las acciones justas de los santos, ¿sí? Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Fíjense, mis hermanos, no nos imaginemos que las bodas del Cordero va a ser donde hay mucha comida, donde hay mucha comida, donde hay mucho vino, donde hay baile, como las bodas que nosotros conocemos. No, eso no es una boda. Las bodas son de que se te ha permitido que te levantes. Las bodas son de que se te ha permitido que te levantes y que te reúnas con tus hermanos. Dígame, por ejemplo, en una fiesta, ¿cómo hay de gente? Ahí se reúne gente, se reúnen los primos, los hermanos, los padres del muchacho, los padres de la muchacha, los hermanos de la muchacha, los conocidos, y todos se reúnen allí. Entonces, finalmente, ¿qué hay en esa fiesta? Pues un montón de gente, ¿no? Mucha gente. Pues esas son las bodas del Cordero, porque ahí nos va a permitir el Señor Jesucristo que nosotros nos reunamos con Él para que nos presente ante el Padre, ¿sí? Y esas son las bodas. No pensemos de que, o sea, que no pase por nuestra cabeza de que las bodas son baile, vino, plática ahí con todos, que fumando, que tomando. No, mis hermanos, no. Sino que es la reunión de la iglesia con el Señor Jesucristo. Pero para esto, el Señor Jesucristo antes tiene que venir por su iglesia. ¿Para qué? Para que suceda las bodas del Cordero. No puede haber bodas del Cordero, no puede haber bodas, o sea, esa reunión de creyentes, porque no se ha reunido, reunido con su esposa, ¿sí? No se ha juntado con su esposa. Entonces necesita juntarse con su esposa, pues para que haya esas bodas, esa reunión de creyentes. La reunión de creyentes es lo que se llama las bodas del Cordero, o sea, reunión de los creyentes con el Cordero, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él como Cordero nos salvó a nosotros del pecado, ¿sí?
nos salvó a nosotros del pecado, como cordero que era o que es, ¿sí? Recordemos que cuando los hebreos salieron de Egipto, pues les mandó que mataran, que sacrificaran un cordero sin mancha, un cordero limpio, ¿sí? Y que esa sangre la pintaran en los dinteles de las casas, o sea, los postes de las casas, los marcos de las casas. ¿Para qué? Para que cuando pasara el destructor, donde estuviera la sangre, allí no destruía el ángel de la destrucción, ¿sí? Se pasaba de largo donde estaba untada la sangre. Pero donde no estaba la sangre untada, quiere decir que una de dos, se había negado a aceptar la salvación o no eran israelitas. Por eso es que no estaba esa sangre untada en el dintel de las casas. Y allí era donde destruía el ángel de la destrucción, ¿sí? Entonces, donde estaba la sangre, todos esos israelitas fueron los que salieron salvos, ¿sí? Y fueron los que nuestro Dios llevaba en el desierto, que fueron los que se salvaron, ¿sí? Y pudieron llegar a la tierra prometida. Pero nosotros tenemos algo más valioso, que es el cielo, mis hermanos, ¿sí? Tenemos el cielo como promesa a todos los que hayamos aceptado en nuestro corazón al Señor Jesucristo, porque por fe somos salvos, no por obras de justicia. Entonces, a lo mejor para muchos teníamos la idea de que las bodas del Cordero, pues era una fiesta. Pues sí, eso es una fiesta, pero no es, les digo, donde hay música, o que a lo mejor música sí, porque los ángeles tocan, ¿no? Pero pues así como nosotros estamos acostumbrados en la tierra, donde hay baile y comida, bebida, mucho vino, cervecitas y todo eso, pues no, allá no, mis hermanos. Pero ese es lo que en eso consiste las bodas del Cordero, que nos reuniremos. ¿Para qué nos vamos a reunir? Para que nos presentemos ante el Padre, ¿sí? Nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Porque es necesario, dice, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ¿sí? Ok. Vamos a leer aquí en primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. 4 del 13 al 17 de... Cuatro del 13. Y dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Fíjense, los que no tienen esperanza sí se entristecen. ¿Por qué? Precisamente porque no tienen esperanza, ¿sí? Pero nosotros tenemos la esperanza de levantarnos en aquel día. El 4 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús los que durmieron con él.
O sea, ya aquí estamos hablando, nos está hablando de la resurrección. Pablo nos está hablando de la resurrección. Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no nos quedaremos ni nos adelantaremos, sino que nos vamos a levantar juntos con ellos. Porque el Señor mismo dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, fíjense, los muertos en Cristo resucitarán primero. No se van a adelantar. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea, el Señor Jesucristo no va a bajar hasta la tierra, solamente va a bajar al aire. No sé a qué altura, porque no lo dice, pero va a venir al aire. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentemos los unos a los otros con estas palabras. Alentémonos los unos a los otros con estas palabras. Pues digo aquí a los que podemos alentar y decirles, por eso es que se tiene que hablar de la palabra, mis hermanos, porque los que no tienen esperanza, los que no tienen conocimiento, pues no saben de esto, ¿no? Entonces a ellos sí debemos de hablarles de la palabra y alentarlos con estas palabras. ¿Para qué? Pues para que también, pues a ver si aceptan a Jesucristo en su corazón, ¿no? Porque muchos son llamados, muchos, ¿cómo dicen? Muchos los escogidos y pocos ya se me olvidó Muchos ese son los texto. llamados y pocos los escogidos. Ajá. Muchos son Sí, llamados y pocos los escogidos. Sí, sí. gracias. Entonces, el Señor Jesucristo llama a todos al arrepentimiento, pero no todos quieren, eh, este, no todos quieren ser salvos, ¿sí? Ellos quieren acompañar a Satanás al lago de fuego, ¿sí? Y a todos aquellos que no acepten el Evangelio serán echados al lago de fuego, mis hermanos. Qué feo y qué triste, ¿no? Y digo, Dios tenga misericordia de nosotros porque puede ser que fallemos a pesar de que ya vamos en el camino, puede ser que tengamos alguna falla y caigamos en error. Como dijo el apóstol Pablo, no sea que habiendo predicados a muchos, yo también caiga en error, ¿no? Y pues tenemos que poner atención en lo que hemos creído, mis hermanos. Ese es mi punto de vista. Poner atención en lo que hemos creído. Y hay que tener siempre paciencia en nuestro corazón para no caer en error. Porque a veces nos llenamos de coraje por alguna cosa y dentro del coraje cometemos errores. Por eso dice el Señor Jesucristo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera vamos a encontrar descanso para vuestras almas? Ser mansos. Pero les voy a decir una cosa, la mansedumbre hay que ponerla en práctica, fíjate. Porque si no la ponemos en práctica, siempre vamos a ser enojones, desesperados,
alebrestados, y entonces tenemos que poner en práctica la mansedumbre, ¿sí? Para no caer en errores, porque si caemos en errores, ¿cómo va a encontrar descanso nuestra alma? Siempre andamos enojados, siempre andamos malhumorados, ¿sí? Entonces hay que ser mansos y humildes de corazón para que tengáis descanso vuestras almas, ¿sí? Ok. Entonces, yo opino que pongamos en práctica nuestra paciencia, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a leer aquí en Segunda de Corintios 5, del 1 al 10. Leo, mi hermano. A ver, Segunda de Corintios 5, del 1 al 10. Ajá. Dice, porque sabemos que si nuestra casa terrestre, esta tienda fuera disuelta, hemos de tener un edificio procedente de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, porque en esta casa de habitación verdaderamente gemimos, deseando con intenso anhelo ponernos la que es para nosotros, procedente del cielo, para que realmente, habiéndonosla puesto, no se nos halle desnudos. De hecho, nosotros, los que estamos en esta tienda, gemimos, estando cargados, porque lo que queremos no es quitárnoslas, sino ponernos la otra, para que lo mortal sea tragado por la vida. Ahora bien, el que nos produjo para esta mismísima cosa es Dios, que nos dio la prenda de lo que ha de venir, es decir, el Espíritu. Por lo tanto, siempre tenemos buen ánimo y sabemos que mientras tengamos nuestro hogar en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque andamos por fe, no por vista, pero tenemos buen ánimo y preferiblemente nos place bien ausentarnos del cuerpo y hacer nuestro hogar con el Señor. Por lo tanto, también tenemos como mira nuestra sea que tengamos nuestro hogar con Él o estemos ausentes de Él, ser aceptos a Él, porque todos tenemos que ser puestos de manifiestos ante el tribunal del Cristo, para que cada uno reciba su retribución por las cosas que haya hecho mediante el cuerpo, según las cosas que haya practicado, sea cosa buena o vil. Gracias. Nada Stop. más hasta el 10. Nada más hasta el 10 leíste, ¿verdad? Sí, sí, hermano, hasta el 10. Bueno, yo a tu versión como que no la entiendo muy bien, pero voy a leer aquí, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrenal, este tabernáculo, nuestra morada terrenal es el cuerpo, este Ajá. tabernáculo se deshiciere, si este cuerpo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, ¿sí? Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Por eso también gemimos. O sea, por eso también nos preocupamos, ¿sí? Y nos quejamos. El quejarnos es lo que se llama gemir, ¿sí? Por esto también gemimos, deseando ser revestidos
de aquella nuestra habitación celestial. O sea que aspiramos a la resurrección para podernos vestir de aquella casa celestial, de aquel hogar celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Para qué nos ha dado para qué nos ha dado Dios las arras del Espíritu? Para que nos podamos levantar, mis hermanos. Porque sin el Espíritu no podríamos levantarnos. Pero el Espíritu es el que va a hacer que nos levantemos en aquel día, ¿sí? Y es el que, si tú mueres, es el que hace que asciendas hacia el Padre, ¿sí? El Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no te puedes elevar, ¿sí? Porque el Espíritu lo tenemos desde que nos bautizamos, fíjate. Desde allí tenemos el Espíritu. Y es el que va a hacer que nos elevemos cuando fallezcas y puedas llegar a Dios. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos más, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. ¿Sí? Yo creo que todos quisiéramos estar allá presentes con Dios, ¿verdad? Dice, por tanto, procuremos también ausentes o presentes serle agradables. Ausentes o presentes, serle agradables. ¿Para qué? Para que podamos estar un día ante su presencia. Hay que siempre preocuparnos por serle agradables. ¿Por qué es necesario? Dice que todos nosotros comparezcamos, todos nosotros, no solamente Pancho o Saúl o Jaime, van a estar presentes vamos a estar presentes en el tribunal de Cristo, dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos, no nada más 2, 3, ¿sí? Entonces, dice, ¿por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo? Entonces, tenemos que estar allí, ¿sí? Así que si nos guste o no nos guste, vamos a estar ante el tribunal de Cristo para que Él te va a decir, a ver, ya salvos ya somos, mis hermanos, porque por fe sois salvos, no por obras de justicia. Por fe sois salvos. Pero tenemos que estar ante su presencia. Y te va a decir, a ver, tú, Pablo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Cuáles son las obras que me vas a presentar de cuando estuviste en la tierra? Tú viviste siendo creyente durante 30 o 40 años. A ver, en esos 30 años, ¿qué hiciste? A ver qué le vamos a contestar, ¿no? Nunca le di un vaso de agua al sediento, nunca le di un plato de comida al hambriento, nunca le regalé unos zapatos al que andaba con el pie a raíz. Entonces vamos a hacer lo que el rico con Lázaro, ¿sí? Lázaro estaba ahí
en la mesa a ver a qué hora se le caían las migajas al rico para que él las levantara, porque él nunca le dio nada. Por eso fue que cuando Lázaro murió, se fue a, al seno de Abraham, que significa el cielo, ¿sí? El seno de Abraham. Pero ¿a dónde fue el rico? Fue al sepulcro, que es diferente, ¿sí? Y allí pedía, le decía a Abraham, padre Abraham, manda a Lázaro, dice, que les diga a mis hermanos que se mojen el dedo, dice, para que me remojen los labios. Es mucho el calor que siento. Estoy en un infierno. Pues sí, pero cuando tú estabas en vida, tú disfrutaste de tus bienes. Esa es la gloria de los ricos, sus bienes, ¿sí? Entonces, este rico tuvo muchas riquezas, disfrutó de sus riquezas, pues sí, pero ¿a dónde llegó? Entonces, aguas, mis hermanos, todo esto que nos sirva a nosotros, todo esto que leemos que nos sirva a nosotros de ejemplo para que cada día, pues vayamos, yo digo mejorando, ¿no? No sé ustedes cómo lo vean, pero hay que ir mejorando, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a leer en Mateo 25, del 1 al 7. Mateo 25, del 1 al 7. Leo, mi hermano. A ver, mi hermana, 25 del 1 al 7. Eh, ajá. 25, del 1 al 7. Sí, por favor. Sí. Dice, entonces el reino de los cielos llegará a ser semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 eran discretas, porque las necias tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite, mientras que las discretas tomaron aceite en sus receptáculos con sus lámparas. Como el novio se tardaba, todas cabeceaban y se durmieron. Juntamente a mitad de la noche se levantó un clamor: aquí está el novio, salgan a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y pusieron en orden sus lámparas. Las necias dijeron a las discretas: denos de su aceite, porque nuestras lámparas están a punto de apagarse. Y las discretas contestaron con las palabras: tal vez no haya suficiente para nosotras y ustedes. Vayan más bien a lo que lo venden y compren para ustedes. Mientras ellas iban a comprar, llegó el novio y las vírgenes que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y la puerta fue cerrada. Hasta ahí, mi Ajá. hermano, hasta el 10. Sí, hasta el 7 nada más. Ah, leí hasta el 10. Ok. Sí, mi hermano. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite para sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero resulta de que no tenía aceite. ¿Y qué es el aceite, mis hermanos? El aceite es símbolo
símbolo del Espíritu Santo, ¿sí? El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no tenemos el suficiente espíritu como para recibir al esposo, pues entonces el día que venga el esposo, que es el Señor Jesucristo, pues nos va a encontrar cabeceando, nos va a encontrar durmiendo, y nuestras lámparas, están apagadas porque no tenemos ese espíritu suficiente como para recibirlo, ¿sí? Entonces, cuando querramos entrar, Él va a decir, no los conozco, porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no cualquiera va a entrar, fíjate, ¿sí? No cualquiera va a entrar. Entonces, cuando tú te quieras meter, te cierra la puerta, dices, no te conozco. Señor, pero es que yo tengo tantos años que soy del Evangelio. Pues sí, pero no hiciste nada, ¿sí? No hiciste nada. Te estuviste durmiendo, igual que las vírgenes insensatas, no traían aceite, ¿sí? ¿Con qué se alumbraban? Pues no tenían aceite. Nosotros ni siquiera la Biblia leemos. ¿Cómo vamos a estar preparados si no leemos? No leemos las escrituras, que lo que nos alumbra. La palabra es la que nos alumbra, ¿sí? Y es con la que nos llenamos del Espíritu Santo. Pero si no leemos, pues estamos todos fríos, no sabemos, no discernimos a veces lo que leemos. ¿Por qué? Porque casi no leemos. Entonces, mis hermanos, pues hay que ponernos activos, ¿sí? Jehová sea con ustedes, el tiempo se ha terminado. Si el Señor nos concede la vida, nos vemos el miércoles, ¿no?